Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días y bienvenidos al tercer bimestre. Sé que este bimestre será muy favorable. Bien, antes de iniciar con nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebraremos este mes de agosto. Y la primera fecha es la batalla de Junín, el 6 de agosto. Luego está el Día del Folclor, el 22 de agosto. Y cerrando con nuestras celebraciones del mes de agosto está Santa Rosa de Lima. Más adelante te contaré algo breve sobre estas tres fechas que celebraremos este mes. Pero antes déjame recordarte el valor del mes. Pues el valor del mes es honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Por otro lado, la solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides el valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora sí, te voy a contar algo breve sobre nuestras tres fechas a celebrar este mes de agosto. Como te lo dije al principio, la primera celebración es la batalla de Junín. La batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia de Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar al territorio del dominio imperial. ¿Quiénes lideraron esta batalla? Pues del lado patriota comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro bando estaba el general José de Canterac, que dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Pues Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. 6 de agosto, Batalla de Junín.
Ahora te voy a relatar un poquito de esta fecha, el Día del Folclor. Pues la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclor, cuando el arqueólogo británico William Thornes publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. 22 de agosto, Día Mundial del Folclor. Y cerramos nuestra celebración del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, año a año, muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en el siglo XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669
y santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo en su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides, 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Ahora sí, daremos inicio a nuestra clase. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy, la geomorfología del Ande peruano. ¿Qué son los Andes peruanos? En el Perú, la región de la sierra, también llamada región andina, serranía o Andes peruanos, es la región montañosa y de altiplanicie del país constituida por las tierras medias y altas de la cordillera de los Andes, pues limita al oeste con la región de la costa y al este con la selva. La cordillera de los Andes o simplemente los Andes es un sistema montañoso de Sudamérica, la cordillera más larga de las tierras emergidas y la segunda más alta del mundo después del Himalaya. ¿Qué es la geomorfología de los Andes? Pues constituye la parte central y occidental de la cordillera de los Andes. La región andina es un concepto. Los Andes peruanos se extiende desde la frontera con Chile y Bolivia por el sur hasta la frontera con Ecuador por el norte. ¿Qué características geomorfológicas presenta la región andina del Perú? La sierra, conformada por las altitudes del macizo andino, es un conjunto de elevaciones que corren alineadas en cadenas paralelas. 3 en el norte, 3 en el centro, 2 en el sur. Los Andes del norte confluyen con los del centro en el nudo de Pasco y los de centro confluyen con los del sur en el nudo de Vilcanota. La región andina del Perú se divide en 3 sectores. Los Andes del norte. Los Andes del norte son más bajos y más húmedos que el promedio. Ello ha permitido que parte de la humedad y vegetación de la selva norte puedan trasladarse a la costa. Además, en los Andes del norte podemos encontrar el punto más bajo de toda la cordillera andina.
Abra de Porcuya, que con 2.145 metros permite pasar al otro lado de la vertiente. Luego está los Andes del centro. Pues los Andes del centro son los más altos y empinados, y ello hace del centro un lugar de difícil acceso, solo impulsado por la dinámica que la ciudad de Lima genera. Y también están los Andes del sur. Los Andes del sur son de mayor espesor que los Andes del norte y del centro. En este paisaje se instalan los pueblos de mayor acervo y tradición de nuestro país. Si hacemos un corte transversal que vaya de Arequipa hasta la frontera con Bolivia, veremos que tenemos más de 500 kilómetros de longitud a una gran altitud que sobrepasa los 4.000 metros. ¿Cuáles son las características de los Andes? La cordillera de los Andes tiene una longitud de aproximadamente 7.000 kilómetros. Posee una anchura aproximada de 200 a 700 kilómetros y una elevación máxima de 6.961 a 6.962 metros, o la elevación máxima del Aconcagua. También se localiza en la región occidental de América del Sur, desde la costa del Caribe hasta el extremo sur del continente, a través de 7 países, que son Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. La cordillera se constituye por varias montañas y volcanes, entre los que se encuentra el Aconcagua, el Nevado Ojos del Salado, el Huascarán, el Chimborazo, el Nevado del Ruiz, el Galeras y el Bonete. Su cumbre más alta es el Aconcagua y los picos más altos se encuentran en Perú, Argentina y Ecuador, mientras que los más bajos están en los extremos norte y sur. Algunos de los volcanes más altos del mundo se encuentran en la cordillera y se calcula que contiene alrededor de 183 volcanes activos. También existen algunas fuentes termales y depósitos de minerales. ¿Dónde se encuentran los Andes peruanos? Pues se extiende unos 7.000 kilómetros atravesando 7 países de Sudamérica, desde Venezuela en el norte hasta Chile en el sur. Su orografía es el resultado del movimiento de las placas tectónicas antártica y de Nazca por debajo de la placa sudamericana, en un proceso geológico denominado subducción. ¿Cuál es la importancia de los Andes peruanos? La cordillera de los Andes es de vital importancia para el país. Sucede que determina sus distintas regiones naturales e influye en las características del clima y del relieve,
Además, se localizan allí gran parte de los recursos naturales del Perú. ¿Cuándo alcanzó los Andes su forma actual? Se supone que los Andes comenzaron a formarse hace unos 120 millones de años, al deslizarse la corteza oceánica de Nazca bajo la plataforma continental de Sudamérica, en un proceso denominado subducción, causando pliegues y fallas en la corteza terrestre. ¿Cuál es el relieve de la cordillera de los Andes del Perú? La cordillera de los Andes se presenta como un relieve de montañas formidables pertenecientes a la orogenia cenozoica. Tal fue la potencia del plegamiento que les dio origen, que no solo afectó la zona oeste, sino también la región central y oriental de Argentina. ¿Cuáles son los factores de clima de la cordillera de los Andes? En resumen, los tres factores principales que afectarán el clima de la cordillera de los Andes son la latitud, es decir, a mayor distancia del Ecuador, menor temperatura. Otro factor, la distancia del mar. Cuanto más cercano al mar, el clima será más suave. El otro factor, la altitud, pues nos dice que a mayor altitud, más frío, mayor número de precipitaciones. ¿Cuál es la influencia de la cordillera de los Andes en el Perú? La presencia de la cordillera es muy importante porque en sus alturas nacen ríos que determinan las formaciones de las tres cuencas hidrográficas. La cordillera también influye en el clima. Alberga importantes recursos naturales y origina distintas formas de relieve. ¿Cuáles son los beneficios de la cordillera de los Andes? Pues evita que los vientos que provienen del Atlántico, es decir, del océano, lleguen a los países que están hacia su otro lado. Es decir, actúa como barrera. Hace que el país por donde atraviesa la cordillera tenga mayor diversidad de fauna y flora debido a los diferentes ecosistemas que resulta de su presencia. Sé que has estado muy atento. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. La cordillera de los Andes presenta tres factores principales. La cordillera de los Andes presenta tres factores principales. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La cordillera de los Andes actúa como barrera de vientos. La cordillera de los Andes actúa como barrera de vientos. ¿Verdadero o falso? Pues esto es
verdadero. Los Andes se formaron hace 120 millones de años. Los Andes se formaron hace 120 millones de años. ¿Verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La cordillera de los Andes es de vital importancia para el país. La cordillera de los Andes es de vital importancia para el país. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responden las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores de clima de la cordillera de los Andes? ¿Cuáles son los factores de clima de la cordillera de los Andes? Pues estos factores son latitud, distancia del mar y la altitud. Siguiente pregunta. ¿Qué alberga la cordillera de los Andes? ¿Qué alberga la cordillera de los Andes? Pues alberga importantes recursos naturales. ¿Qué origina la influencia de la cordillera de los Andes? ¿Qué origina la influencia de la cordillera de los Andes? Pues origina distintas formas de relieves. Y nuestra última pregunta, ¿cómo se constituye la cordillera de los Andes? ¿Cómo se constituye la cordillera de los Andes? Pues se constituye por varias montañas y volcanes. En esta clase hemos podido conocer un poquito más de la geodinámica de los Andes del Perú. La geomorfología nos dice que constituye la parte central y occidental de la cordillera de los Andes. Pues la sierra está conformada por las altitudes del macizo andino en un conjunto de elevaciones que corren alineadas en cadenas paralelas. Hemos podido hablar un poquito de los Andes del norte, es decir, que se divide en tres: Andes del norte, del centro y del sur. En los Andes del norte nos dice que son bajos y más húmedos. En los Andes del centro son los más altos y empinados, nos dice, a diferencia que la del norte, ¿verdad? Y en los Andes del sur, que son de mayor espesor que los Andes del centro y del norte. Entre las características, pues nos dice que se localiza en la región occidental de América del Sur, que tiene una longitud aproximada de 7.000 kilómetros. Que la cordillera se constituye por varias montañas y volcanes. Su cumbre más alta es el Aconcagua. ¿Y dónde se encuentran los Andes peruanos? Pues nos dice que se extiende en unos 7.000 kilómetros atravesando 7 países de Sudamérica. Hemos desarrollado juntos la actividad que debe estar tal cual en tu cuaderno y tan solo
Recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento para enviar. Un poquito más de responsabilidad. Recuerda que es tu calificación. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.